¿Qué nos hace amar las películas? ¿Por qué disfrutamos tanto ir al cine? Estas son preguntas que he intentado responder desde hace tiempo, buscando las palabras adecuadas que puedan describir lo que para mí es más que una simple pasión o un pasatiempo ocasional. El cine es una parte intrínseca de nuestra cultura y estilo de vida, un arte que ha crecido con raíces profundas y que asimismo da frutos en formas, colores y sabores tan diversos como las propias historias que narra. Al tratar de desentrañar este enigma me di cuenta de que no hay una respuesta única ni definitiva. Las razones por las que cada persona ama el cine son tan variadas como las películas mismas. Las influencias, experiencias y emociones que nos conectan con el séptimo arte son únicas para cada individuo. Sin embargo, hay algo fundamental que todos compartimos: la capacidad de identificarnos con lo que vemos en pantalla. El ser humano ama las películas porque encuentra en ellas fragmentos de sí mismo, pequeñas piezas de su esencia reflejadas en personajes, situaciones o emociones. Las películas nos permiten, así sea por un momento, vivir otras vidas, entender otros puntos de vista y sumergirnos en narrativas que nos hacen sentir más conectados con el mundo que nos rodea. Mi conexión emocional con las películas comenzó cuando era muy pequeño, mucho antes de que pudiera entender el poder que estas imágenes en movimiento tendrían en mi vida. Recuerdo las tardes sentado frente a la televisión con un reproductor VHS que devoraba una y otra vez las cintas de las películas noventeras de Disney. Para mí aquellas películas no eran solo entretenimiento, eran portales a otros mundos, aventuras que me permitían escapar de la realidad y sumergirme en historias llenas de magia, amor y lecciones de vida. En aquellos días no comprendía lo que significaba una narrativa compleja o los matices emocionales que estaban incrustados en estas historias. Lo que sí entendía era el sentimiento, la risa, la emoción y a veces las lágrimas que esas películas lograban despertar en mí. Títulos como El Rey León, Hércules, Tarzán o El Planeta del Tesoro. Estos no son solo historias animadas, eran experiencias que me enseñaron sin saberlo las primeras lecciones sobre el amor, la valentía, el sacrificio y la identidad. Conforme pasaban los años, empecé a notar que no solo eran los personajes lo que me atraía, sino las emociones que estos personajes estaban sintiendo. Me veía reflejado en sus luchas, en sus momentos de triunfo y sobre todo en sus caídas. En El Rey León, por ejemplo, la pérdida de Mufasa representaba un dolor y una tristeza que, aunque yo solo era un niño, me resultaba extrañamente familiar. Simba era alguien que debía sobreponerse a la adversidad, encontrar su identidad y asumir su lugar en el mundo. Y aunque mi vida estaba muy lejos de la sabana africana, en mi imaginación yo también estaba luchando para entender quién era y qué papel jugaría en el gran ciclo de la vida. Estas películas, al igual que muchas otras de esa era, hicieron más que entretenerme. Sembraron las primeras semillas de una relación con el cine que sería fundamental para mi crecimiento personal. Las historias y personajes de Disney no solo eran parte de mi infancia, sino también parte de la narrativa emocional que empecé a construir sobre lo que significa ser humano. Si bien en ese momento no lo entendía completamente, aquellas cintas de VHS fueron mi primera escuela de emociones. Y es que el VHS fue para muchos de mi generación el primer acercamiento tangible al cine. No teníamos acceso a plataformas de streaming donde una interminable lista de películas está al alcance de un clic. Cada cinta tenía un valor especial. Ver una película era un acto deliberado, un ritual que comenzaba con abrir la caja de plástico, colocar la cinta en el reproductor y escuchar el sonido familiar de tragarse la película. Esa experiencia era parte del encanto. No importaba cuántas veces habíamos visto una película,
cada vez que la cinta giraba dentro del VHS, el viaje comenzaba de nuevo. Y es que era una tecnología altamente imperfecta. Las cintas se desgastaban con el tiempo, las imágenes se distorsionaban. Y sin mencionar que cada vez que querías ver la película tenías que rebobinarla hasta el inicio. Esas imperfecciones no hacían más que alimentar el amor por el cine. Había una sensación de pertenencia a la película, una conexión física y emocional con un pedazo de plástico que hoy en día, en la era digital, es muy difícil de replicar. Cada uno de nosotros tiene una película que nos marcó y que vimos hasta el cansancio y que todavía hoy nos evoca emociones cuando escuchamos su banda sonora o cuando pensamos en las escenas más icónicas. Para mí, esas eran las películas de Disney de los 90. Había algo en la música, en los colores, en las historias que me hacía sentir protegido, pero al mismo tiempo me empujaba a soñar, a imaginarme como un héroe, o simplemente a llorar cuando la historia me lo permitía. Era un espacio seguro para explorar mis propias emociones, para llegar a lo más profundo de mi ser y encontrar mi imaginación. Con el tiempo, mi relación con las películas fue evolucionando. Las cintas de Disney que tanto amaba de pequeño abrieron paso a un mundo más amplio, lleno de géneros y estilos cinematográficos que seguían sorprendiéndome. Sin embargo, lo que permaneció constante fue la sensación de asombro, la conexión emocional y la capacidad del cine para transportar mi mente y mi corazón a otros lugares. A medida que crecía, comencé a entender que el cine no es solo una sucesión de imágenes. Es una experiencia transformadora que tiene la capacidad de cambiar nuestra forma de ver el mundo. El cine, cuando está bien hecho, tiene una cualidad casi mágica. Puede confrontarnos con realidades desconocidas, forzándonos a ver un mundo desde perspectivas que de otro modo ignoraríamos. Películas como La lista de Schindler o El niño de la pijama de rayas, por ejemplo, me expusieron a la devastadora historia del Holocausto de una manera que ningún libro de historia había podido lograr. Estas películas, a través de la representación vívida de eventos reales, no solo me educaron, sino que me hicieron sentir la humanidad detrás de esos relatos. Así que enfrentarme a estas narrativas no solo me cambió como espectador, sino también como persona. El cine tiene esa capacidad única de llegar al núcleo de nuestras emociones y de movernos hacia una mayor empatía y comprensión. Lo mismo ocurre con películas que, aunque no estén basadas en hechos reales, nos hacen cuestionar la naturaleza humana. Blade Runner, por ejemplo, es una película que, más allá de su fascinante estética visual y de su intricada trama, nos plantea preguntas filosóficas sobre la identidad, la moralidad y lo que significa ser humano. Estas son preguntas que pueden resonar profundamente con espectadores, llevándolos a reflexionar sobre su propia vida y su existencia. A lo largo de la historia, las películas han sido un espejo en el que nos miramos como sociedad. Reflejan nuestras esperanzas, nuestros miedos, aspiraciones y fracasos. Algunas películas se enfocan en capturar el espíritu de una época, mientras que otras logran ser atemporales, resonando con diferentes generaciones. Sin importar cuándo o dónde se haya hecho una película, su capacidad de conectarse con el espectador radica en su habilidad para reflejar la experiencia humana de una manera auténtica y conmovedora. Una de las películas que mejor encapsula esta idea es Forrest Gump. A través de los ojos de su protagonista, la película recurre a algunas de las décadas más significativas de la historia moderna de Estados Unidos, tocando temas tan importantes como la guerra, los derechos civiles y el cambio social. Pero lo que hace que esta película sea tan poderosa no son solo estos eventos históricos que está cubriendo, sino como nos muestra la vida desde una perspectiva de Forrest, un personaje cuyas experiencias y emociones se sienten profundamente humanas. Forrest es en muchos sentidos un reflejo de nosotros mismos. Alguien que vive la vida tal como viene, con sus altibajos, sus tragedias y sus momentos de alegría. Y aunque su historia es única,
las emociones que siente son universales. El cine, cuando alcanza su mayor potencial, no solo cuenta historias, refleja la complejidad de la vida humana, cada emoción que experimentamos. Amor, dolor, felicidad o miedo. Todas las emociones tienen su eco en la pantalla grande. Y es precisamente por eso que el cine tiene un impacto tan duradero. Nos permite vernos reflejados en personajes y situaciones que, aunque pueden ser ficticias, contienen verdades profundas sobre lo que significa ser humano. A lo largo de los años, el cine se ha convertido en una parte fundamental de nuestras vidas personales, no solo como entretenimiento, sino como una forma de arte que nos permite conectarnos con nuestras emociones más profundas y con las experiencias de los demás. Las películas no solo son historias que vemos pasivamente, son narrativas que moldean nuestra forma de ver el mundo y nuestra manera de interactuar con él. Una de las razones por la que el cine tiene un impacto tan profundo en nuestras vidas es su capacidad para hacernos sentir menos solos. Y es que todos hemos pasado por momentos en los que una película nos ha hablado directamente, en los que un personaje o una situación se ha sentido tan familiar que parece sacado de nuestras propias vidas. Estos momentos de reconocimiento son poderosos porque nos hacen sentir comprendidos. Nos recuerdan que nuestras luchas, nuestros miedos, nuestras esperanzas no son únicas. Hay otras personas que han pasado por lo mismo y lo lograron colocar en una pantalla. El cine es el medio que nos conecta con estas experiencias compartidas. El cine tiene un poder único para inspirarnos y motivarnos a ser mejores versiones de nosotros mismos. La increíble vida de Walter Mitty, dirigida y actuada por Ben Stiller, cuenta la historia de un hombre común, que atrapado en una vida monótona, se embarca en una aventura épica para encontrar su propósito. A través de su viaje, Walter aprende a enfrentar sus miedos y a aprovechar al máximo su vida. Su transformación nos recuerda que siempre hay espacio para la esperanza y para el cambio, y que a veces debemos salir de nuestra zona de confort para descubrir nuestro verdadero potencial. Por otro lado, más extraño que la ficción, dirigida por Mark Foster, nos presenta a Harold Creek, un hombre cuya vida ordinaria se ve interrumpida por la narración de una autora que lo describe en su novela. A medida de que Harold toma conciencia de su situación, se enfrenta a la cuestión de su propio destino y a la libertad de elegir su camino. La película invita a reflexionar sobre cómo las historias que nos contamos a nosotros mismos pueden influir en nuestras decisiones y en nuestras experiencias. Al ver a Harold luchar por su vida y reclamarla, nos encontramos con una inspiración grande para cuestionar nuestras propias narrativas y perseguir una existencia más auténtica y significativa. Más allá de las historias individuales, el cine nos permite reflexionar sobre temas universales. Ambas películas no solo nos entretienen, también nos ofrecen la oportunidad de replantear nuestras vidas y decisiones, impulsándonos a buscar una mayor autenticidad y propósito en todo lo que hacemos. A lo largo de la historia, el cine ha sido una herramienta para capturar el espíritu del momento, reflejar las preocupaciones y alegrías de una sociedad y mostrar tanto lo mejor como lo peor de la naturaleza humana. El cine como arte es un reflejo íntimo de nuestra humanidad colectiva, un espejo en el que nos vemos no solo como individuos aislados, sino como parte de un tejido más grande. Cada película, desde los grandes éxitos de taquilla hasta las producciones más modestas y de autor, contiene dentro de sí misma una verdad sobre quiénes somos y lo que valoramos como sociedad. Películas como Roma, de Alfonso Cuarón, que explora la vida de una trabajadora doméstica de México en los años 70, nos recuerdan que las historias más íntimas y personales pueden tener una resonancia global. Aunque la película narra los detalles de la vida de una familia en particular, el contexto social y político que la rodea habla de desigualdades que han sido una constante en la historia de muchas naciones. El director nos invita a observar la vida desde una perspectiva micro, para luego, a través de esa experiencia,
reflexionar sobre las dinámicas de poder, de género y de clase que afectan a millones de personas en todo el mundo. De manera similar, películas como Babel, del gran Iñárritu, con su narración entrelazada de historias en diferentes continentes, nos muestran que aunque las vidas puedan parecer separadas por culturas, por idiomas o por fronteras, nuestras experiencias humanas están intrínsecamente conectadas. Ya sea el dolor, la pérdida, el amor o el miedo, todos compartimos emociones de una manera universal. Babel expone cómo los pequeños actos y decisiones pueden tener repercusiones en otras personas al otro lado del mundo, algo que resuena en la era globalizada en que vivimos. El cine se convierte en una ventana hacia realidades que tal vez nunca experimentaríamos directamente, pero que a través de la narrativa visual podemos entender y sentir. Esto no solo nos hace más conscientes de las circunstancias de los demás, sino que también nos obliga a reflexionar sobre nuestras propias vidas en relación con el mundo que nos rodea. Películas como esta obra maestra Boyhood, que narra la vida de un niño a lo largo de 12 años, captura la esencia del crecimiento humano y del esfuerzo humano. Una película que tomó más de 12 años en hacerse, que literal tomó un actor natural y lo vio creciendo a lo largo de su vida. Aquí los realizadores nos muestran que las historias más poderosas son a menudo las que nos recuerdan lo que compartimos como seres humanos. El paso del tiempo, el dolor del cambio y la búsqueda constante de un significado en nuestras vidas. Hey, pausemos acá. Si te está gustando el video, por favor no olvides tu like y dejar tu suscripción. Eso me ayuda un montón. Vamos a crecer en YouTube. El cine posee una cualidad singular que lo transforma todo en un arte capaz de ser disfrutado y comprendido a lo largo de generaciones y de culturas. Las historias que se despliegan en la pantalla grande no solo nos conectan con personas de nuestro tiempo, sino también con épocas pasadas. Aunque no podemos recibir películas del futuro, el presente nos permite observar cómo el pasado intentó anticipar, con aciertos y errores, todo lo que la humanidad llegaría a ser. Las películas tienen el poder de capturar un momento específico en el tiempo, congelando una visión del mundo tal como era y transmitiéndola a las generaciones venideras. Películas clásicas como Psycho, de Alfred Hitchcock, o Crónica de un ser vivo, de Películas clásicas como Psycho, de Alfred Hitchcock, o Crónica de un ser vivo, de Akira Kurosawa, siguen siendo relevantes después de su estreno muchas décadas atrás, no solo por su maestría artística, sino porque encapsulan las tensiones y emociones de las épocas en las que fueron creadas. Psycho, con su innovador enfoque en el suspenso y la exploración de la psicología humana, desafió las convenciones del cine de terror y dejó una huella imborrable en la cultura cinematográfica. Su capacidad para provocar miedo y confusión continua resuena demasiado en la audiencia actual, recordándonos las profundidades de la mente humana. Por el otro lado, Crónica de un ser vivo ofrece una mirada profunda y reflexiva sobre la vida y la identidad a través de la historia de un hombre que se enfrenta a su propia mortalidad. A través de sus complejos personajes y narrativas entrelazadas, Kurosawa captura la esencia de la experiencia humana y de las luchas existencialistas que todos enfrentamos. La nostalgia que muchos sentimos por estas películas no solo refleja memorias personales, sino también una conexión con el legado cultural que representan. Ver estas obras maestras es en cierto modo viajar en el tiempo y experimentar cómo las generaciones anteriores entendían el mundo y sus desafíos. Ambas películas, con sus temas universales y atemporales, nos invitan a reflexionar sobre nuestra propia existencia y a confrontar nuestros miedos y nuestras aspiraciones y todo lo que nos une a lo largo del tiempo. El cine también actúa como un traductor cultural.
permitiéndonos experimentar historias y culturas que están fuera de nuestra realidad inmediata. Películas como El Señor de los Anillos, toda la trilogía, aunque acá tengo El Retorno del Rey. Películas de Peter Jackson que no solo nos transportan a un mundo de fantasía épico, sino que también abordan temas universales como la lucha entre el bien y el mal, la amistad y la perseverancia. Esta película ganó 11 premios Oscar y se destaca por su impresionante narrativa y sus innovadores efectos visuales. Se consolida como un hito en la historia del cine. Por otro lado, El viaje de Chihiro, de Hayao Miyazaki, también abre las puertas a un mundo diferente, invitándonos a sumergirnos en mitologías y costumbres que pueden parecernos ajenas. Ambas películas nos muestran que aunque las culturas puedan ser distintas, los valores humanos fundamentales como el amor, el sacrificio y el coraje son universales. El cine ha sido desde sus inicios una plataforma no solo para contar historias, sino para desafiar las normas sociales, exponer injusticias y ofrecer una crítica profunda a los sistemas de poder. Algunas de las películas más influyentes en la historia han sido aquellas que se atrevieron a romper con las convenciones, que utilizaron la pantalla grande para hacer preguntas incómodas y obligar a la audiencia a enfrentar verdades difíciles. A través del cine podemos explorar y apreciar la diversidad de la experiencia humana, ampliando nuestra comprensión del mundo. Un ejemplo emblemático de esto es Do the Right Thing, o Haz lo Correcto, de Spike Lee, una película que explora las tensiones raciales de un barrio de Brooklyn. A través de su historia, Lee nos confronta con el racismo sistemático y la brutalidad policial, temas que siguen siendo relevantes hoy en día. La película no ofrece respuestas fáciles. En su lugar, nos obliga a reflexionar sobre nuestra propia responsabilidad en la perpetuación de prejuicios y violencia. Lee usa el cine como una herramienta para descomponer las estructuras raciales que dividen a la sociedad, exponiendo las complejidades morales detrás de cada conflicto. Otro ejemplo de cine que critica y desafía el status quo es El Club de la Pelea, una película que bajo la dirección de David Fincher cuestiona las normas de la masculinidad, el consumismo desenfrenado y el vacío existencial de la sociedad moderna. Aunque en su momento fue incomprendida por muchos, El Club de la Pelea es un símbolo de la rebelión contra un sistema que te dice quién es, quién debes ser y qué deberíamos valorar. La película es incómoda porque obliga a los espectadores a examinar su relación con la cultura del consumo y también a afrontar sus sentimientos dentro de una sociedad que cada vez parece más superficial y desconectada. El cine ha sido un espacio crucial para desafiar las normas de género y de sexualidad, ofreciendo voz a aquellos cuyas historias a menudo han sido marginadas. En décadas pasadas, la representación de la comunidad LGTBQ+ en el cine era limitada y en muchos casos estereotipada. Sin embargo, con el tiempo, el cine... ¿por qué dije plus en vez de más? Sin embargo, con el tiempo, el cine ha comenzado a corregir esta invisibilidad, presentando historias auténticas y complejas que celebran la diversidad de la experiencia humana. Una película que rompió barreras en este sentido es The Imitation Game o El Código Enigma. La historia de Alan Turing, un brillante matemático cuya homosexualidad lo lleva a enfrentar una persecución en una época de intolerancia. La película no solo destaca su contribución crucial a la historia moderna, sino que también aborda esas luchas internas que debió enfrentar debido a su identidad. Al hacer esto, esta película no solo desafía las percepciones convencionales sobre la genial y la masculinidad, también muestra la discriminación y cómo puede silenciar las mentes más brillantes. El otro ejemplo que traigo es Retrato de una mujer en llamas. Esta película ofrece una visión conmovedora y profunda sobre el amor entre dos mujeres del siglo XVIII. La película destaca la intensidad y la complejidad de su relación, explorando así la libertad, la identidad y el deseo,
en un contexto donde la homosexualidad es aún más tabú que en mi ejemplo anterior. Al centrarse en estas historias de amor auténticas, la película no solo desafía las normas de género, sino que también celebra la experiencia femenina desde una perspectiva íntima y poderosa. El cine no solo refleja los cambios sociales, a menudo los impulsa. Al representar estas historias que desafían las normas de género y sexualidad, el cine contribuye a una mayor aceptación o comprensión en la sociedad general. El ver nuestras propias experiencias o las de otros representadas en las pantallas grandes es un acto transformador, capaz de cambiar la manera en que nos vemos a nosotros mismos y a los demás. Así que no es solo una ventana a nuestras emociones y a nuestras luchas individuales, es también un motor de cambio social. A lo largo de los años, las películas han jugado un papel crucial en despertar conciencias, en cuestionar estructuras de poder y desafiar las normas que perpetúan la injusticia. Desde la representación de las luchas de los derechos civiles hasta la normalización de la diversidad de género y la sexualidad, el cine ha sido una herramienta para crear una sociedad más empática y consciente. De esta forma, el impacto de una película no termina cuando los créditos comienzan a rodar. Las películas plantan semillas de reflexión que pueden crecer mucho después de que el espectador haya abandonado la sala de cine. Las películas son en muchos sentidos una forma de diálogo entre el cineasta y el público. Un intercambio de ideas y emociones que puede tener un impacto duradero en la forma que vemos el mundo. A lo largo de este recorrido ha quedado claro que el cine es mucho más que una sucesión de imágenes proyectadas en una pantalla. Desde las primeras conexiones emocionales que creamos cuando somos niños, hasta las profundas reflexiones que nos suscitan en las películas más complejas, el cine juega un papel crucial en la formación de nuestra identidad personal y colectiva. Las películas, ya sean de animación, drama, ciencia ficción o documentales, tienen la capacidad de hablarnos en un lenguaje universal que trasciende las barreras culturales, generacionales y lingüísticas. El poder del cine radica en su capacidad de reflejar la diversidad de la experiencia humana. Nos permite vernos a nosotros mismos, pero también nos empuja a ver el mundo desde los ojos de los demás, despertando en nosotros una empatía que en pocas otras formas de arte se logra generar. Las historias que vemos en la pantalla nos recuerdan que aunque nuestras vidas sean distintas, todos compartimos emociones. Todos compartimos deseos profundamente humanos. Cada película que vemos deja una marca en nosotros. Nos invita a recordar, a imaginar y a soñar. Nos recuerda que aunque nuestras vidas sean breves y limitadas, podemos vivir muchas vidas a través del cine. Podemos enamorarnos una y otra vez, enfrentarnos a nuestros miedos más profundos, luchar contra la injusticia o encontrar redención. Todo esto en el espacio de unas pocas horas en la pantalla grande. A través del cine he encontrado pequeños fragmentos de mi propia vida, momentos que me recuerdan quién soy y qué es lo que me importa. Pero también nosotros descubrimos las historias de los demás. Lo que nos enseña es que no estamos solos en nuestras emociones, tampoco en nuestras luchas, y mucho menos en nuestros sueños. El cine es más que entretenimiento. Es una herramienta poderosa que nos une, nos transforma y nos empuja a ser más conscientes, más empáticos y más humanos. Cada película que vemos es una nueva oportunidad para crecer, para entender y para conectarnos con los demás y con nosotros mismos. Hey, llegaste hasta el final, te felicito. Dale un like y suscríbete si no lo hiciste en la pausa y ya te van a salir más videitos míos para que me sigas viendo. Ten un buen día.